Hola a todos. Hoy va a ser una clase nueva de San Lucas y va a ser una clase corta porque quiero que terminemos el primer capítulo, ¿verdad? Que tengamos cerrado el inicio de estas palabras de San Lucas en torno a la infancia de Jesús y a la de Juan, ¿verdad? Que son los dos aspectos los dos temas, grandes temas que trata este capítulo. Entonces, empezamos con el nacimiento y circuncisión de San Juan. Ese es el subtítulo. Y dice, entre tanto, entre tanto le llegó a Isabel el tiempo del parto y dio a luz un hijo. Y oyeron sus vecinos y parientes la gran misericordia que el Señor le había mostrado y se congratulaban con ella. El día octavo fueron a circuncidar al niño y querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías. Pero su madre dijo, de ninguna manera, sino que se ha de llamar Juan. Y le dijeron, no hay nadie en tu familia que se llame con ese nombre. Al mismo tiempo, preguntaban por señas a su padre cómo quería que se le llamase. Y él, pidiendo una tablilla, escribió, Juan es su nombre, lo que llenó a todos de admiración. En aquel momento recobró el habla, se soltó su lengua y hablaba bendiciendo a Dios. Y se apoderó de todos sus vecinos un temor y se comentaban estos acontecimientos por toda la montaña de Judea. Y cuantos le oían, los grababan en su corazón, diciendo, ¿quién pensáis ha de ser este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. Todavía no había llegado el Mesías, así que podía ser el Mesías. Esa era un poco la idea que manejaban, ¿verdad? O sea, que él sea el Mesías el que llegaba. Entonces, Isabel, después de la ayuda que le proporcionó la Virgen, como les digo, tuvo a su niño, ¿verdad? A Juan, y todos, lógicamente, se congratulaban con ella porque había sido beneficiada por Dios en esa maravilla de la maternidad, ¿verdad? Y la circuncisión era un acto, era un rito que constituía una marca y una señal, una contraseña de pertenencia al pueblo judío, al pueblo elegido, ¿verdad? Que fue sustituido por el bautismo, ¿no? Una vez que se estableció ese nuevo rito. Dios le mandó a Abraham como señal de alianza que debía realizar este rito en el octavo día del nacimiento, en la casa paterna o en la sinagoga. Y esto incluía bendiciones e imposición del nombre, ¿verdad? Eso se hacía en el rito de la circuncisión. Y en el primer concilio de Jerusalén, ¿verdad? El primer concilio de los apóstoles, se establece que se reemplaza por el bautismo, ¿verdad? Que ya los nuevos, los nuevos integrantes de la iglesia no tienen que circuncidarse si no son judíos, ¿verdad? Sino que tienen que recibir el bautismo. ¿Ah? Ese es el nuevo sistema de pertenencia a Cristo, ¿verdad? A la iglesia cristiana en ese momento. Esto del Concilio de Jerusalén está establecido en Gálatas 5, capítulo 5, versículo 2 al, no, perdón, versículo 2. Y también del 6, capítulo 6 al 12. Entonces, si quieren repasar esta parte para ver. Entonces, las personas quedaron impresionadas porque Juan decía que su nombre, perdón, Zacarías decía que su nombre era Juan, ¿verdad? Cuando que en realidad era muy, muy, muy de la costumbre de la época ponerle el nombre del padre o de alguno de sus ascendientes, ¿verdad? Entonces, ponerle Juan era rarísimo y coincidía Zacarías con la mamá, con Isabel, ¿verdad? Entonces, eso se cumplió,
¿verdad? Con esa profecía que había recibido, más que profecía, el anuncio del ángel, había recibido con la indicación de que se llamara Juan, ¿verdad? Y que, una vez que hizo este milagro, o digamos, obedeció a lo que Cristo, perdón, a lo que Dios le había dicho, eh, se le abrieron los labios, digamos, recobró el habla milagrosamente luego de este hecho, así como le había dicho el ángel, ¿verdad? La fe desató lo que la incredulidad había atado. ¿Mm? Eso dicen algunos santos, ¿verdad? Dentro de la iglesia. Y, y notaban con este milagro que el hijo de Juan, el hijo de Isabel y de Zacarías, sería un grande dentro de la iglesia, ¿verdad? Dentro del misterio de Cristo. Y Zacarías recibió también el don de profecía. Pronuncia el canto del Benedictus, que vamos a ver a continuación, ¿verdad? Entonces, esto ya nos da la pauta de cómo tenemos que obedecer a los designios de Dios. No siempre, bueno, casi nunca, en realidad, nos viene un ángel a decir la voluntad de Dios. Pero todos los cristianos en la actualidad tenemos la posibilidad de conocer la voluntad de Dios a través de la oración. ¿Mm? Decíamos ya en clases pasadas, si es que me venís siguiendo, decíamos que la voluntad de Dios nos llega a través de la oración, a través de la dirección espiritual y a través de las circunstancias, ¿verdad? Entonces, hay que estar muy atentos, muy atentas para saber qué es lo que Dios quiere de mí en cada momento. ¿Mm? Y obedecer, obedecer a eso que Dios quiere de mí es lo que me va a dar la felicidad. Aunque me cueste en su momento, como le costó a Zacarías quedarse sin hablar, como le costó a Isabel no tener descendencia, y cómo rápidamente el Señor les concede, ¿verdad? Eso que ellos tanto querían, a través justamente de ese milagro, ¿verdad? De quedarse embarazada siendo tan mayor. Y leemos entonces lo que dice Zacarías a continuación. El canto de Zacarías, Benedictus, es lo otro. El siguiente subtítulo. Y Zacarías, su padre, quedó lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito sea el Señor, el Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo y ha suscitado para nosotros el poder salvador en la casa de David, su siervo, según lo había anunciado por boca de sus santos, que en los siglos pasados han sido sus profetas, para salvarnos de nuestros enemigos y de las manos de cuantos nos odian, ejerciendo su misericordia con nuestros padres y acordándose de su santa alianza, conforme al juramento que hizo Abraham, nuestro padre, de concedernos que, libres de las manos de los enemigos, le sirvamos sin temor, con santidad, justicia en su presencia, todos los días de nuestra vida. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, enseñando a su pueblo la ciencia de la salvación, para el perdón de los pecados, por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, por las que el sol naciente ha venido a visitarnos desde lo alto, para iluminar a los que yacen en tinieblas y en sombras de muerte, y guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Bueno, y hasta ahí el canto de Zacarías, que se llama el Benedictus, porque así empieza, con esas palabras empieza, y significa bendito, ¿verdad? Bendito. Eh, que se puede dividir en dos partes, en dos grandes partes, ¿verdad? Porque si analizamos cada partecita, lógicamente tiene más, pero en grandes partes se divide en dos. En una, le da gracias a Dios por habernos enviado al Redentor. ¿No? En primer lugar,
eh, profetiza la misión de su hijo Juan también, ¿verdad? O sea, le agradece a Dios por habernos enviado al Mesías y dándole a su vez a su hijo como precursor del Mesías, ¿verdad? Manifestando de esa manera la venida, la misericordia de Dios en la venida de Cristo, que es así, efectivamente, ¿verdad? Y, eh, y la segunda parte en la que habla de la alianza, de las alianzas que hizo Dios con los profetas en el Antiguo Testamento. ¿Mm? Dios prometió varias veces a los patriarcas del Antiguo Testamento una especial protección divina, la posesión de una tierra para siempre y numerosa descendencia. Eso era lo que Dios les prometía en alianza. Y luego Zacarías ve que esas promesas de Dios tendrán cumplimiento en su hijo Juan, ¿verdad? Que se tendrá una, aunque no descendencia terrena, física, una gran descendencia espiritual, ¿verdad? Habla del sol naciente, que es el Mesías, refiriéndose al Mesías, porque dice, y tu niño serás llamado profeta del Altísimo, ¿no? Después dice, eh, por las que el sol naciente ha venido a visitarnos desde lo alto. Entonces, el sol naciente es el Mesías que nos alumbra con su luz, que traerá rayos de salvación. O sea, habla como, bueno, poéticamente, ¿verdad? Se refiere a la gracia. Resplandor divino del que participan los ángeles. ¿Mm? Y que muchas veces ya Jesús nos dice, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, y a continuación nos dice que vosotros sois la luz del mundo si cumplís mis mandamientos. ¿Ya? Eh, un continuo resplandor que ayuda a encontrar a Dios. Eso es lo que tenemos que ser en nuestra vida, un continuo resplandor. O sea, nuestra vida tiene que resplandecer a los ojos de los demás para que le demos a conocer a Cristo. ¿Ya? Bueno, y después del Benedictus, dice, mientras tanto, el niño, Juan, iba creciendo y se fortalecía en el espíritu y habitaba en los desiertos hasta el tiempo en que debía darse a conocer a Israel. Eso es lo que sabemos de Juan, que habitaba en los desiertos, que aclamaba el reino, la llegada del reino de los cielos y la llamada a la conversión, ¿verdad? Y andaba por el desierto, dice, ¿verdad? Que sería una zona árida de vegetación elemental con unas grutas como para refugio. Y eh, sabemos entonces por esto de que Juan vivía en el desierto, ¿verdad? De esta manera, comiendo langostas y miel silvestre, dice en otra parte, más adelante probablemente, u otro evangelista. Entonces, como resultado, lo que podemos sacar de aquí es que tenemos que ser nosotros portadores de la voz de Cristo, de su resplandor, el sol naciente que nos transmite, ¿verdad? Nos transmite esa posibilidad de de manifestarle a los demás con nuestra vida, ¿sí? Con nuestra vida de lucha, con nuestra vida de esfuerzo, de santidad, de hacer el bien, ¿sí? De rezar, de interceder por los demás, y así vamos a agradar a Dios y vamos a ser buenos hijos suyos, ¿verdad? Entonces, con esto terminamos el capítulo 1, ¿verdad? Son prácticamente tres clases sobre el capítulo 1, el prólogo, parte de los capítulos y ahora terminamos, ¿verdad? Entonces, perdón, parte del capítulo, los versículos, ahora terminamos y vamos a seguir la próxima clase con el capítulo 2 de San Lucas. Así que bueno, que nos pongamos a pensar que en mi vida, que puede ser que en mi vida no esté de acuerdo con
Cristo, con su palabra, ¿qué puede ser que haga que yo no resplandezca a los ojos de los demás, o mi vida cristiana no resplandezca a los ojos de los demás, porque no hago, no cumplo algo que Dios me pide? ¿Verdad? Entonces, es un momento para pensar eso, ¿verdad? Así como Juan le dio a conocer y hizo la llamada a la conversión, porque Dios se lo pidió expresamente que fuera el precursor, que nosotros también somos, nos convertimos una vez que nos bautizamos, que pertenecemos a la iglesia a través del bautismo, eh, cómo le damos a conocer a Cristo con nuestra vida, ¿verdad? Con nuestra vida, ya te decía, de caridad, de esfuerzo, de lucha, de buenas acciones, ¿verdad? De buen trato, de cariño hacia los demás, de amor misericordioso hacia los demás, de perdón, cómo vivimos nuestra vida cristiana para dar a conocer al Mesías con ella, ¿verdad? Con nuestra vida. Y hasta la próxima.